Muy bien, bienvenidos a la tercera sesión del ciclo de experiencias profesionales en ciencia económica. Saludamos a quienes nos están viendo por transmisión vía streaming. Tercera sesión, sector público, lo dividimos en dos partes. Hay una parte de investigación y academia, que tenemos dos grandes disertantes. Está Juan Ibars desde París, está Ceci Brezán de la Ciencia Universitaria, y vamos a tener también funcionarios de carteras públicas nacionales, provinciales y municipales, en la cual la moderación va a estar a cargo de la doctora Florencia Granato, a la cual le estoy dando ya el espacio y podemos dar inicio a esta sesión sector público. Muchas gracias a todos por la participación. Bueno, un gusto tenerlos acá. Ya nos hemos saludado quienes estuvimos un poquito más temprano. Arrancamos nomás con Juan Ibars, que está desde París. Ahí les contaba un poquito a quienes nos estuvimos acompañando hace un ratito. Juan es licenciado en Economía de nuestra Facu, hizo sus ayudantías de segunda como docente, hizo investigación acá en la Uni y se fue a hacer una maestría en Economía a La Plata. Bueno, graduado con méritos en el grado, en el posgrado, trabajó en la Confederación, en la CAF, en la Corporación Andina de Fomento, y ahora está en la Paris School of Economics haciendo maestría y terminando ya los cursos y con el proyecto y empezando ya el doctorado. Así que Juan, es un enorme placer, usted sabe lo mucho que se lo quiere por acá y los chicos te van a estar escuchando. Un abrazo grande. Hola, ¿me escuchan bien, no? Sí, perfecto. Perfecto. Buenísimo. Bueno, muchas gracias Diego, muchas gracias a Flor y a todos los que están ahí, bueno, por estar y por tener la oportunidad de compartir un poquito la experiencia. Bueno, como Flor bien explicó, yo soy graduado de la Universidad Nacional de Río Cuarto, de la licenciatura en Economía. Yo empecé en el año 2009 a estudiar la carrera y terminé en el año 2014. Pero antes de terminar, tuve la suerte de obtener la beca de estímulo de vocaciones científicas y trabajar, bueno, justo con Flor. Ella fue mi directora de la beca, y creo que, bueno, es una experiencia que vale la pena y que yo les recomiendo a los que puedan, en cierta manera, hacer. Una ayudantía de investigación es algo que en cierta manera les permitirá un poquito encaminar su tesis y, en cierto sentido, no terminar de rendir todas las materias y empezar a elegir qué es lo que ustedes quieren hacer para la tesis. Eso los ayudará un poquito a ahorrar tiempo y a la vez, en cierta manera, adquirir ciertas habilidades que se adquieren en este tipo de trabajos. A su vez, mientras yo estaba haciendo la licenciatura en Economía, decidí tomar algunos cursos de la licenciatura en Matemática, también en la Universidad Nacional de Río Cuarto, pero en la Facultad de Exactas, que también me permitieron fortalecer un poquito, bueno, cierta parte de los contenidos matemáticos que hacen falta para desarrollar un posgrado y que vamos a revisar y que les voy a contar un poquito más adelante. Yo, con Diego, que tuvo la hermosa predisposición de enviarles a todos antes, yo le mandé un documento en el que más o menos resumía algunas de las cosas que a ustedes les podían servir, o que creo que información que a ustedes les puede ser útil en el momento que ustedes quieran elegir llevar adelante un posgrado o, digamos, bueno, para prepararse mejor. Entonces, en cierta manera, yo les voy a contar lo que había organizado, era contarles un poquito de mi experiencia personal, que Flor más o menos resumió. Y bueno, en eso yo, cuando terminé en el 2014, terminé la licenciatura en Economía, me decidí por hacer un posgrado que tuviera, en cierta manera, un corte académico, y entre ellos, digamos, barajaba ciertas alternativas, como eran en particular la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de La Plata, porque yo quería estudiar en una universidad pública, porque, bueno, había estudiado el grado en una universidad pública y, en cierta manera, tenía la idea de seguir por ese recorrido. Finalmente me decidí por la Universidad Nacional de La Plata, y en 2015, en febrero de 2015, ya estaba viviendo en Buenos Aires, pero estudiando en La Plata, haciendo la maestría. La maestría en Economía en La Plata es una maestría muy interesante, que tiene una fuerte orientación a economía aplicada,
particularmente a lo que hoy se le llama desarrollo económico, que es microeconometría aplicada. Y la verdad es que es una muy buena maestría que tiene profesores de muy buen nivel y que prepara muy bien en el caso de que ustedes tengan algún tipo de interés de desarrollar un posgrado, por ejemplo, en el exterior, o incluso para hacer el doctorado ahí. La maestría en La Plata son los 2 primeros años del trayecto curricular de un doctorado de 5 años en La Plata, o sea que hacer una maestría ahí les permitirá, digamos, después completar un doctorado. La verdad es una gran alternativa y bueno, en esa presentación con distintos tipos de información que yo les puse las distintas alternativas que yo considero que pueden ser interesantes para ustedes para desarrollar un posgrado. Después de eso, una vez que yo estaba haciendo mi segundo año de la maestría en economía allá, tuve la hermosa oportunidad de trabajar en la Corporación Andina de Fomento, el Banco de Desarrollo de América Latina, que es un organismo multilateral de crédito, es un organismo conformado por los países y que básicamente es una banca de desarrollo que se dedica a prestarle, bueno, a facilitar, digamos, el crédito a aquellos países que son miembros para promover el desarrollo, o sea, no solo con una característica de beneficio, sino también con cierto característico de soporte sobre los proyectos para que se desarrollen ciertas actividades en los países. La verdad es que dentro de esa organización, que es bastante grande, yo trabajé en la Dirección de Investigaciones Socioeconómicas, que forma parte del área de la vicepresidencia de conocimiento de ese organismo, y que básicamente, tiene el mismo comportamiento que un departamento de investigación de primer nivel a nivel latinoamericano. Es muy bueno, hay muchos investigadores que han hecho su doctorado afuera, y yo tuve la oportunidad de trabajar de ayudante de investigación de uno de ellos ahí, varios de ellos ahí en realidad, y bueno, fue una experiencia sumamente enriquecedora, no solo en lo personal, porque la gente era de distintos países, y digamos, había estudiado además en distintos países, sino en lo profesional también, que fue, bueno, trabajar con gente que estaba trabajando en sus proyectos de investigación, que estaban publicando en revistas que son de primer nivel y que a la vez estaban haciendo algunos tipos de informes de política, que es básicamente también un rol muy importante que cumplen estos organismos. Estos organismos soportan, en cierta manera, o ayudan, en cierta manera, a los países también a través de la creación o de la difusión del conocimiento, en la cual, digamos, estas direcciones de investigación y de conocimiento lo que hacen es, de cierta manera, resumir la evidencia que hay en la academia y brindárselas de una manera más sencilla al hacedor de políticas para que ellos puedan, en cierta manera, tener en mente esta evidencia cuando toman decisiones. Además de eso, en realidad, trabajar en este lugar me permitió conocer, en cierta manera, cómo se desarrolla la vida académica, qué es el tipo de actividades que uno desarrolla en la academia, y en cierta manera conocer o tener un buen cúmulo de información de cómo entrar a un posgrado en el exterior y cómo iba a ser el posgrado, o sea, cómo iba a ser el posgrado una vez que yo estuviera estudiando. Y la verdad es que eso fue bastante útil. En particular, yo de la Universidad Nacional de La Plata obtuve 2 cartas de recomendación para venirme a estudiar acá a París, y una de ellas la obtuve del trabajo en el que estuve, ¿no? En CAF. Y bueno, y después de eso, yo el año pasado, el 16 de agosto del año pasado, ya llegué acá, a París, y el 3 de septiembre empecé la maestría en análisis y políticas económicas. Básicamente es una maestría que, de la misma manera que es en La Plata, los 2 primeros años forman como el núcleo duro de cursos del doctorado en general, y después se lleva adelante una etapa doctoral que es solamente tesis doctoral, y que en realidad lleva entre 3 y 4 años, y que bueno, en ese desarrollo uno básicamente hace más o menos, confecciona 3 o 4 papers a nivel académico que le permitan culminar el trayecto. La verdad es que la experiencia de vivir en otro país y la experiencia de hacer un posgrado en otro país, una experiencia hermosa. Ustedes tienen también profesores a los que le pueden
preguntar, digamos, cuál ha sido su experiencia en distintas universidades. Sin ir más lejos, Flores 1 es una profe a la que le pueden preguntar cómo se vive esa experiencia. En particular, para mí ha sido increíble. Yo tengo más o menos 60 compañeros. De esos 60 compañeros, hay 30 que son franceses y después hay otros 30 que vienen de distintos países del mundo. Yo tengo compañeros de India, de Pakistán, de distintos lugares de América Latina, de Estados Unidos, de distintos lugares de Europa. Esa es una experiencia que realmente en lo personal enriquece increíblemente, cambia la perspectiva de un montón de cosas de las que uno tiene en la vida y vale la pena. Y por otro lado, bueno, la facultad en la que yo tengo la oportunidad de hacer el posgrado es una facultad que está muy bien rankeada a nivel europeo y también a nivel mundial, y eso implica que uno tenga profesores de alta talla, realmente muy buenos. Seguramente ustedes conocen a algunos de nombre, como Thomas Piketty, por ejemplo, o Philippe Aghion en crecimiento económico. La verdad es que es una cosa increíble, digamos. Tener la oportunidad de interactuar con ellos es una oportunidad única, me animaría a decir, pero no solo los profes, sino los alumnos, o sea, tus compañeros, tus propios compañeros, gente extremadamente motivada y digamos, súper sagaz. Realmente es una experiencia que vale la pena y es muy, muy interesante. Como había convenido con Diego, yo, más allá de mi experiencia personal, yo espero que en cierta manera poder contarles un conjunto de cosas que a ustedes les sirva para que ustedes se desarrollen, para que ustedes tengan ciertas herramientas, información para informarse, para decidir, para elegir y bueno, o sea, que sean más libres, que tengan más información para ser más libres para decidir. Y en cierta manera yo, en ese documento que les envié, lo que hice fue ponerles distintas cosas como herramientas que ustedes tienen para comparar posgrados o para informarse respecto de distintas alternativas que ustedes tienen, referencias que yo conozco en Argentina, que seguro son imperfectas, seguro son incompletas y todo lo demás, pero al menos tienen el mérito de existir, al menos tienen esa posibilidad de conocer que esas cosas existen y pueden por ahí hacer, digamos, utilizarlas, ¿no? Entonces, en cierta manera, entre la información que yo les compartí, hay dos cosas que yo les compartí primero, que es básicamente el ranking REPEC. El ranking REPEC es un ranking que tiene para investigadores en economía, para ¿cómo se llama?, departamentos de economía en el mundo, universidades, tanto en el mundo, en América Latina, en países, y por supuesto es imperfecto, es incompleto, está sesgado, todas las cosas, pero al menos tiene el mérito de existir. Ustedes con eso van a poder comparar distintas universidades que existen ahí, a lo mejor les podrá, si tienen interés, servir para informarse un poquito. Por ejemplo, si ustedes estuvieran decidiendo para hacer un posgrado en Argentina, en Buenos Aires, por decir algo, ustedes pueden entrar, digamos, a Argentina, el ranking en Argentina y ver cuáles son los mejores departamentos. Pero además de eso, ustedes quieren decir, bueno, puede que un departamento sea muy bueno, pero a mí me gusta más la macro que la micro. Entonces pueden chequear cuáles son los investigadores que están en cada universidad y ver si son micro o macroeconomistas y en función de eso saber quién trabaja ahí y decidir a dónde quieren hacer el posgrado, porque ese posgrado es más fuerte en las áreas que a ustedes les gusta. Entonces, en ese sentido, una herramienta bien interesante. Es muy importante que ustedes sepan que es una herramienta que sirve principalmente para posgrados que son mainstream. O sea, si ustedes están buscando posgrados que no son mainstream, es una herramienta que no sirve mucho. Pero si están buscando un posgrado más bien mainstream, es una herramienta útil y vale la pena que la conozcan. Ahí yo les dejé, ¿cómo se llama? Les dejé la página para que ustedes puedan verla y chusmear y elegir, etcétera. Además de eso, les puse una página que se llama Inomics, que es una página en la cual las distintas universidades del mundo suelen enviar cierta información sobre sus programas de posgrado, sobre distintas cosas distintas ofertas o alternativas que ellos tienen, para que ustedes puedan ver y chequear. A lo mejor hay alternativas en universidades que uno no conoce, que no tienen tanto en mente, que son buenas alternativas y que vale la pena que las vean, ¿no? O sea, en ese sentido, yo por eso se las puse. Y
Y bueno, para resumir un poco, yo les puse algunas de las referencias que yo conozco en Argentina, como son la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad de Buenos Aires, Universidad de San Andrés, DITELA, Universidad de San Martín, Flaxo y el doctorado de matemática en la Universidad Nacional de San Luis. Esto no es todo lo que hay, hay un montón de universidades en Argentina y, digamos, tienen todas distintas cosas, sus pros y sus contras. Yo lo que traté de hacer es, digamos, mencionarles las que yo conozco y de las que tengo alguna referencia de que son buenas. Y además de eso, lo que traté de darles a ustedes es la oportunidad de que vean de que hay chicos, hay graduados de economía que han hecho sus posgrados ahí. Entonces, por ejemplo, en la Universidad Nacional de La Plata, ustedes pueden contactar a Alfredo Palacio. Si ustedes quisieran ir o saber respecto del posgrado en UDESA, pueden contactar a Fabio, que además es profe de ustedes, y preguntarle cómo fue su experiencia y contrastarla con experiencia de otra gente. Por ejemplo, en Flaxo, que presenta un tipo de maestría muy diferente a las maestrías más mainstream, en realidad ustedes pueden contactar a Facundo Piovano, que también es profe de ustedes. Entonces, en cierta manera, yo lo que traté es de ir dejándoles algunas cosas que les permitan a ustedes contactarse con gente, hablar con ellos y tener cierta información que a lo mejor yo no les puedo brindar, pero que bueno, me interesaría que ustedes tengan a la hora de decidir si quieren hacer o no un posgrado. Después de eso decidí en cierta manera y hablé con Diego y le pregunté si a él le parecía bien, era comentarles algunas cositas de qué es lo que un posgrado piensa que ustedes saben cuando un posgrado en economía, siempre hablando en economías secas, un posgrado en su mayoría académico, ¿no? O sea, en primer lugar académico, principalmente académico. Entonces yo decidí hacerles como un resumen de algunas cosas que los posgrados tienen en mente o creen o consideran que ustedes saben una vez que han terminado la licenciatura en economía. Yo creo que, bueno, por ahí no vale la pena que me ponga plomo y les cuente de cada historia o de cada caso qué es lo valioso, pero lo que es bien importante que ustedes sepan es que cuando ustedes entran a hacer una maestría en economía que tiene track doctoral, o sea, que sigue para hacer un doctorado, o directamente un doctorado, ustedes tienen que manejar a nivel de grado bien 4 cosas: microeconomía, macroeconomía, econometría y cierto nivel de matemáticas. Entonces, como muchas veces eso, cuando uno está haciendo el grado, uno no sabe si en realidad lo que sabe o no es suficiente, yo en cierta manera, en la presentación que les mandé algunas referencias que ustedes tienen que tener, de libros que pueden utilizar para prepararse o que ya a lo mejor han utilizado en las materias en las que han tomado. Y también, digamos, de esos libros, como la referencia de si eso alcanza o si es más avanzado o no. En particular, yo para matemática les mandé varias referencias. Creo que en matemática me puse bastante más pesado que en las otras áreas y les pido disculpas. Pero creo que para ustedes por ahí puede ser valioso que en realidad más o menos sepan qué es lo que tienen que saber, porque se ahorra mucho tiempo si uno sabe de antemano qué es lo que tiene que dominar, porque si no después lo tiene que estudiar en el mismo momento que tiene que estudiar cosas nuevas. Entonces creo que en ese sentido es valioso. Por otro lado, me interesa comentarles también que esto no tiene un fin, no tiene el fin de desalentarlo, sino exactamente lo contrario. O sea, a mí no me interesa que nadie de ustedes sienta que porque no ha visto un libro o porque a lo mejor no conoce de un tema, no se puede anotar a hacer un posgrado. Eso no es así, y si ya se han anotado a hacer un posgrado, en buena hora y continúenlo, pero también tendrán la información por si tienen que revisar algo de algunos textos que le puedan servir para revisar. Y en ese sentido pienso que puede ser valioso y por eso básicamente yo traté de dejárselos escritos. Finalmente, yo creo que, bueno, dentro de las cosas que yo
puedo contarles y que pueden ser valiosas. Creo que ustedes tienen un montón de oportunidades que uno por ahí no conoce cuando está haciendo el posgrado, y algunas de ellas son, por ejemplo, las oportunidades que uno tiene a acceder a becas. Uno tiene oportunidades de acceder a becas ya sea en el interior, o sea, en Argentina, o tiene oportunidades de acceder a becas en el exterior. En el interior uno puede acceder a becas CONICET o a becas de agencia FONSIT, de las cuales en particular yo no conozco mucho porque no las obtuve, pero sé que, digamos, hay ex becarios de CONICET en la facultad y vale la pena por ahí que ustedes les pregunten a ellos para ver cómo es la dinámica, cómo funciona esto. Por otro lado, tienen oportunidades de acceder a becas al exterior y creo que valen la pena. O sea, hay oportunidades para irse a estudiar a Estados Unidos, por ejemplo, las becas Fulbright, oportunidades para irse a estudiar a España, por ejemplo, la beca Fundación Carolina, oportunidades para irse a estudiar a Reino Unido, por ejemplo, las becas Chevening, oportunidades para venirse a estudiar acá a Francia, por ejemplo, las becas de Campus France, y creo que en ese sentido, por ahí vale la pena que ustedes tengan esa información, chequen. Yo cuando les mandé el documento también les dejé ahí todas y cada una de las páginas para que ustedes vayan una por una chequeando y viendo lo que a ustedes les conviene o lo que a ustedes les interesa. Además de eso, el Ministerio de Relaciones Internacionales también suele tener convenios con distintos países para enviar gente a estudiar a distintos países que a lo mejor no son los tradicionales, pero que los programas de posgrado o la experiencia en sí valen la pena. Y está bueno. Y también tienen que tener en cuenta que tienen profes que se han ido a estudiar al exterior y a los que les pueden preguntar y de los cuales puede ser valiosa su experiencia. O sea que estoy seguro que todos y cada uno de ellos estarían muy contentos de contarles cómo fue su experiencia, así que pregúntenles, no tengan miedo. Bueno, finalmente, ya creo que casi para terminar, porque no sé cuánto tiempo tengo, Flor. Ahí estamos, Juancito. Vos andás cerrando un comentario cuando vos dijiste de Fabio, que era Fabio de Hércole, para los que es un profe que está en econometría, sobre todo en la licenciatura en economía, contarles a los chicos. Acá está también el Pablito Resch, y pensaba que vos también escribiste en ese documento el doctorado en desarrollo económico de Quilmes. Te olvidaste de comentarlo cuando charlabas, pero bueno, Pablo obtuvo una beca de CONICET también y es doctorando de ese ciclo. Y si te parece, abrimos algunas preguntas, Juan, y vemos si los chicos dicen algo acá, tienen alguna duda o quieren preguntar algo. Me parece que como que dejaste un montón de información, y esto de la libertad me encantó, de permitirles ser más libres y elegir y conocer. Bien, ¿algún interés? Si no, dejamos tu mail, Juan, y que te escriban, así que ¿cierto? Perfecto. Sí, buenísimo. Bueno, eso, entonces, no sé si hay preguntas, dudas. El documento fue compartido y a quienes no les haya llegado nos lo piden, y algunos por lo menos los estudiantes de economía, a los que encontré el mail, se los reenvié yo, y otros canales. Así que, Juancito, millones de gracias, un gustazo verte, y esa invitación está hecha, que vayan, nos pregunten, nos consulten a cualquiera de nosotros, y lo que podamos ayudamos. También acá viste que en la uni lo venía haciendo la Secretaría de Posgrado de la Universidad, de hacer periódicamente había un informativo sobre las becas y las oportunidades para estudiar en el exterior o hacer intercambios, así que eso también está disponible. De vez en cuando llega esa información y se las podemos brindar. Buenísimo. Ahí tienen en el documento que les mandé, tienen mi mail. Yo estoy completamente disponible para cualquier pregunta, cualquiera que se les ocurra hacerme. No tengo ningún problema. Al contrario, digamos, estoy completamente a disposición para lo que se les ocurra preguntarme. Puede ser cualquier cosa y, bueno, nada, a disposición. Cuando ustedes elijan y quieran. Está todo bien. Te dejamos un aplauso. Muchas gracias. Abrazo. Chao. Chao, chao.